Bueno, buenos días a todos nuevamente. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ángela Ardila. Nosotros somos la firma de consultoría Ardila Consultores. Somos una firma especializada en consultoría integral y estratégica para nuestros clientes. Buscamos brindar soluciones ajustadas a las necesidades de los clientes en diferentes frentes, como gestión estratégica, gestión del talento humano, gestión de procesos y gestión de evaluación y desarrollo de proveedores, cultura de servicio, entre otros. El tema que vamos a tratar hoy es gestiona tu estrategia para el 2019. Nos está acompañando el día de hoy un consultor que hace parte del equipo de Ardila Consultores. Su nombre es Jorge Enrique Ardila Acosta. Él es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, conferencista internacional certificado por la Asociación de Conferencistas Hispanos de México y máster en Business Administration, con una especialidad en dirección de proyectos y Universidad de Viña del Mar de Chile. Es diseñador y director académico de varios diplomados de la Cámara de Comercio y es consultor y conferencista internacional en varias líneas. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias, Ángela. Muchas gracias a todos. Gracias por su tiempo, por regalarnos un espacio de esta agitada vida en la cual andamos todos. Y como bien lo decías, pues este es un espacio en el cual poder regalarse un instante para pensar en ese 2019. Y parte de eso, pues, viene relacionado con la competencia de planeación y la posibilidad de estar no solamente definiendo el futuro, sino adicionalmente generando el plan de acción que va a permitir que esa definición se vuelva realidad. Vamos entonces, ok, dale. Ok, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, participantes, esperamos que el tema que vamos a tratar a continuación sea de aprendizaje, no solo para la vida laboral en cada una de sus organizaciones, sino que también pueda ser tips que nos sirvan para nuestra vida personal y para lograr y alcanzar esos sueños que todos tenemos en el día a día. Jorge, para iniciar dentro de todo el temario que vas a manejar, pues como este es como decíamos, es el momento para poder hacer planeación, poder proyectarnos, poder sacar este espacio de pensar y darnos ese espacio de reflexión y poder pensar qué es los tips o cuáles son esas pautas que debemos tener para hacer la planeación estratégica de nuestra organización. Muchos pueden ya partir de una organización estratégica ya hecha a nivel corporativo, pero al interior de sus áreas, pues no han iniciado y no saben como la ruta o quisieran tener unas pautas más claras para hacerlo. Entonces, ¿tú qué nos puedes contar al respecto, Jorge? Te damos la palabra, ya entras tú en materia pues, a explicarle a nuestros participantes esos tips. Ok, bueno, lo primero que habría que mencionar ahí es que el proceso de planeación va un poquito más allá, si ustedes miran la portada, va un poquito más allá del ejercicio en el cual se van los jefes el fin de semana o 3 o 4 días a Paipa, con ejercicio outdoor incluido, desarrollo de habilidades gerenciales y la cosa, y vuelven con un documento que le entregan al resto de la organización para que todo el mundo finalmente ejecute lo que ahí se dice o lo que ahí se hace. De entrada, si ustedes miran la mezcla de las 3 imágenes, la primera que está arriba es la de la familia. Es decir, el mensaje que quiero transmitirles ahí es que esto es una habilidad que debería estar metido dentro del grupo de habilidades, ni siquiera gerenciales, de vida que un ser humano debería tener. Que incluso debieran enseñárnoslo desde que estamos muy pequeños, a pensar en el futuro y a planear el futuro. El futuro ha sido un tema que a lo largo de los siglos ha sido apasionante y ha permitido que muchos entreguen hasta su reino en pos de saber qué es lo que vendrá, pero siempre con una visión como de que ese futuro es un tema que es como externo a nosotros, como es el que viene, lo que viene, y basado en lo que viene, ¿qué vendrá para mí? Como si fuéramos unos actores pasivos frente a esa construcción de futuro. Entonces, de entrada aquí el mensaje que queremos decir es, bien sea que el plan estratégico ya esté hecho, bien sea que lo estén formulando, hay que entender que yo soy el actor que marca la diferencia.
Es decir, yo construyo mi futuro. No es un tema en el cual yo soy un corcho en un remolino y en ese remolino pues miro a ver cómo logro defenderme, sino que incluso yo puedo hasta crear el propio remolino, si es que es el caso. Entonces, la invitación aquí de entrada es a asumir una posición mucho más dinámica, mucho más frentera y de protagonismo frente a la construcción del futuro, que a la hora del té, por eso lo llamamos gestionar la estrategia. Es decir, aquí no solamente hay que definir la estrategia, sino llevarla a cabo. Y llevarla a cabo lo logras una vez que primero pues tienes un norte claro, por eso es el primer paso, pero una vez que el norte está claro y la estrategia está definida, el siguiente paso es cómo lo volvemos realidad. Entonces fíjate que una vez que definimos un norte claro, ese norte enruta todo el proceso para que nos pongamos manos a la obra a hacer lo que finalmente se está escribiendo. En las organizaciones tenemos que desde Cámara de Comercio, yo manejo el programa tutor de planeación estratégica, y encontramos que casi que el 85% de las empresas no hacen el menor asomo de un proceso de planeación estratégica, o en su defecto está en la cabeza del gerente o en la cabeza de los directivos. Entonces, mientras que ese proceso no se despliegue a quien va a estar remando en el día a día para poder sacar la empresa adelante, quien va a ejecutar la estrategia, pues puede ser muy interesante, pero solamente sabe el jefe para dónde va la organización. Y aquí necesitamos que todo el mundo jale para el mismo lado. Entonces, gestionar la estrategia significa alinear a toda la organización, las diferentes áreas, con los enunciados corporativos. Y que sea como una especie de casa de sombrilla que va enrutando todas las áreas, van haciendo cuál es mi papel para contribuir a esos objetivos corporativos, para desarrollar la estrategia que me va a permitir alcanzar y lograr esos indicadores corporativos. Pero nuevamente la invitación es cómo alineamos las dos partes. Entonces, el ejercicio que arranca como una competencia personal, que puede estar aplicado en casa, que puede estar aplicado en pareja, que puede estar aplicado en la empresa, como jefe de área, como director de empresa. La invitación es, necesito líderes que me ayuden a definir el norte. Líderes que tengan claro para dónde van. Líderes que estén pensando cómo, con su fortaleza y su gestión, logren arrastrar a todo el mundo y movilizar a todo el mundo hacia esa meta definida. Pero por eso ahí hay que hacer un pare, un momento en el camino y pensar a dónde realmente queremos llegar. En el marco de la estrategia, por eso definimos temas como visiones, visiones de futuro. Es decir, una imagen o una proyección de para dónde va la compañía, para dónde va el área y cómo el área le apoya, y el trabajo diario es el apoyo para alcanzar las metas deseadas. Por eso no debería estar separados, sino deberían estar íntimamente ligados. E igual, si me olvido del mundo corporativo y me voy al mundo personal, yo debería definir a dónde quiero llegar como persona, y una vez que defina esa meta, me baso en qué estoy haciendo hoy y cómo cierro la brecha entre una cosa y otra, para que la estrategia sea lo que permite que yo salga de este punto inicial en el que estoy y llegue al punto deseado en el que quiero estar. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que analizar qué recursos tenemos en el día a día, dejar claro a dónde quiero llegar, revisar la brecha y armarle un plan de acción concreto, que son los pasos que van a permitir que esa estrategia se vuelva realidad. Fíjense, sin embargo, que en esta portada les tengo varios elementos. Por un lado está el personaje pensando, entonces está la familia aquí arriba, para hacer todo el tema de que es una habilidad personal, que obviamente al aplicarlo en el mundo corporativo pues se vuelve gerencial. Por otro lado, requiere de cifras, datos y hechos. Es la invitación. ¿A dónde vamos a ir? No, a donde sea. ¿Pero qué presupuesto tienes? No, pues el que se necesite. Pues esa clase de respuestas que no están claramente definidas, finalmente no generan un futuro claro y pueden hacer que las personas se pierdan en medio del camino. Un papel del líder en la gestión de la estrategia es tener claro el foco y mantener focalizada la organización. Y eso lo hacemos, ojalá, con indicadores que sean medibles. Por eso las cifras y las métricas son un amigo de la gerencia y son unos amigos de la gente. Las personas muchas veces se sienten amenazadas por las cifras, por los indicadores, por las métricas. Y realmente lo que queremos decirles es que es el mejor amigo y el mejor apoyo para una gestión, para poder validar los avances, para poder mirar en dónde estamos, qué tanto nos hace falta y cómo podemos hacer o qué tenemos que hacer en la cotidianidad para llegar allá. Entonces, de entrada, ¿qué es pensamiento estratégico?
Entonces, la invitación es a que revisemos un poquito la imagen. Concéntrense, por favor, primero en la imagen y díganme qué, o más bien, piensen más bien, qué sería cuál sería la imagen que viene a su mente con ese personaje que está construyendo el camino. Si ustedes lo observan, tenemos un personaje que va arrastrando una especie de vía, ¿de acuerdo? Y el mensaje que quiero transmitirles es que se hace el camino y el futuro lo diseñamos nosotros. Por eso tenemos que reunirnos con los líderes de la organización para preguntarles a dónde quieren llegar. Por eso les estamos diciendo, necesito que los dueños del aviso estén pendientes de esto. Algunas veces sí es un error frecuente que cuando vamos a hacer los procesos de planeación estratégica nos mandan a las gerencias medias o incluso hasta personas de base, que no está mal, ni mucho menos, deberían estar, pero sí está el dueño del aviso. ¿Qué es que esté el dueño del aviso? Es que finalmente es de su futuro al que estamos hablando, porque de alguna manera la empresa lo que está haciendo es compartir o estar o ser el medio para alcanzar los sueños de los propietarios de las organizaciones. Por eso es un ejercicio de liderazgo gerencial y es la invitación a que sea un tema en el cual participan los dueños para que puedan dar los lineamientos claros y concretos hacia la organización. Entonces, si miramos la frase dice que el pensamiento estratégico es como ver una película desde el final. Y la única diferencia es que la película no existe y es uno quien debe realizarla. Entonces, eres el creador de tu destino, eres el creador de tu propia película y como líderes organizacionales y corporativos necesitamos visualizar en nuestra mente a dónde queremos llegar. Con esa imagen clara, ahí ya podemos hacer y mostrar el camino a los demás. Pero el primer elemento que necesitamos es realmente pensar estratégicamente. Ahora, validemos entonces qué es el estratégicamente. Entonces, vamos a ver si nos da aquí. Entonces, del mundo del deporte y del mundo de la estrategia militar o del mundo militar, hemos aprendido muchas cosas. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho mencionar y es que cuando las guerras eran cuerpo a cuerpo, bueno, aún todavía algunas lo son, pero en la época en que no había tanto armamento, ni aviones, ni bombas, ni nada de esas cosas, nos decían, en el arte de la guerra, el proceso de planeación es imprescindible, más el plan puede ser inútil. ¿Y qué es el plan inútil? Pues que usted analiza el teatro de operación, ¿no? Y está mirando por dónde puede salir el enemigo. Usted diría, el enemigo va a salir por la punta izquierda. Y haces un plan para trabajar en caso de que sea ese el escenario más probable. Sin embargo, una vez que estás listo por este lado, el enemigo sale por detrás. Entonces, inmediatamente, como hubo un proceso de planeación donde revisó el teatro de operaciones, rápidamente puedes girarte y al girarte reaccionar de una buena manera al enemigo. Si no hubieras hecho el proceso de planeación, estarías volteando a mirar y ahora cómo reaccionamos. Entonces, el proceso de planeación es fundamental para abrir la mente y entender de qué se trata la organización, para dónde va, cómo funciona su entorno, cómo son los clientes, cuál es el tema de las tendencias, etc. Pero puede que finalmente el plan como tal que termines formulando a la hora del té por un cambio en una variable económica, por la llegada de un competidor, por lo que sea, puede que el mismo plan no sea el más adecuado. Una manera de solucionar eso también es trabajar planeación por escenarios. Entonces, con unas variables específicas, vamos a hablar en su época del efecto tequila en México. Cemex fue una compañía y ha venido trabajando a lo largo de los años procesos de planeación en los cuales se lo genera por escenarios. Cada escenario tiene unas variables definidas para el escenario. Cemex en su proceso en ese instante planeó o previó que podría generarse el efecto tequila, o sea, la caída de la economía mexicana. Y fue el único, o de las muy pocas compañías, que desarrolló un plan previendo precisamente esa situación. Cuando se da el efecto, inmediatamente llaman y dicen, hey, saquen el libro azul donde está el escenario A. Y el escenario A es el que ya habían definido y ya habían prepensado. Los demás
lo que hicieron fue, venga, se cayó esta vaina, ¿qué hacemos ahora? Ahora corra a ver cómo se le ocurre, reunión urgente, todo el mundo deje de hacer lo que está haciendo y venga a ver qué se nos ocurre, pensando, claro, está en caliente. Entonces, ahí la única diferencia entre unas compañías y otras, y es que Cemex en ese momento no perdió plata como muchas otras, ganó dinero y mucho dinero. Entonces, eso le muestra a uno que la capacidad de anticiparse, que la capacidad de prever las cosas es fundamental para evitar que lo cojan a uno, con un término muy coloquial, con los calzones abajo. Entonces, poder realmente pensar y planear qué puede pasar, cuál puede ser el escenario más probable, le permite a uno poder entender cuál es ese escenario a largo plazo. Entonces, validemos la siguiente parte. ¿Qué diferencia tenemos entonces entre estrategia y táctica? En la estrategia se habla del objetivo principal. Se planifica desde el largo al mediano y al corto plazo, de adelante hacia atrás, de tal manera que se pueda ir construyendo como una especie de escalera para poder llegar a donde uno quiere llegar. Adicionalmente se tiene una visión global. Perdónenme un segundo. Ya. Se tiene una visión global y se puede ver todo el teatro de operación, o en este caso todo el horizonte corporativo. Le debe caber en la cabeza a los gerentes de la organización y a los gerentes de las áreas toda la empresa en la cabeza. Si no les cabe en la cabeza, yo no estoy diciendo que vayan o que tengan exactamente cada procedimiento de sus organizaciones, y más si son grandes, pero sí que tengan la relación y entender cómo encaja cada una con la manera en que opera la organización. Entonces, aquí se tiene una visión global, se está mirando el bosque, se está mirando en el largo, en el mediano y en el corto plazo, y se le pega al objetivo principal. Miremos entonces ahora un poco la diferencia con la táctica. En la táctica ya no se está mirando el bosque, sino se está mirando es el árbol. El objetivo se vuelve parcial, lo fundamental es el combate, ¿de acuerdo? Y la concentración está en el oponente. Entonces, vayámonos al mundo deportivo para entender un poco más la cosa, para que sea más sencillo. Devolvámonos a la época de la eliminatoria por el Mundial, ¿de acuerdo? De Brasil, de tal manera que validemos un poco el proceso. Entonces vamos a meternos en la mente de Pekerman como estratega. El objetivo principal en la eliminatoria era ¿cuál? ¿De acuerdo? Deben estarme diciendo clasificar. Ok. ¿Con cuántos puntos se clasificaba? Si no recordamos mal, como con 27, 28 puntos. ¿Cuántos partidos se jugaban? Entonces digamos que más o menos 8 de local y 8 de visitante. ¿Listo? ¿Cuál era la estrategia frente al tema? Cuando fuera de local había que ganar los puntos y cuando fuera de visitante arañar 1 o 2 punticos donde se pudiera, los punticos que se pudieran en la medida en que fuera el rival. Entonces, esa visión es una visión de toda la estrategia, es una visión global de, por decirlo de alguna manera, la eliminatoria, el campeonato, y está pensado desde arriba, del nivel global. Ahora viene el primer partido, Colombia-Chile, pero Colombia-Chile en Barranquilla. Pero entonces ahí la estrategia es ¿cuál? El objetivo ya es parcial, el objetivo es ganar, hay que ganar ese partido porque se está jugando de local, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el pensamiento de Pekerman? Entonces ahí el pensamiento es cómo juega Chile, ¿de acuerdo? Por eso habla del oponente, quién sube, quién baja, por eso lo estudian uno a uno. Y una vez que empiezan a jugar el partido, empiezan a analizarlo permanentemente. Está focalizada la mente del estratega en el combate, en la operación cotidiana, ¿sí? Ahí se ve la diferencia entonces entre la táctica y la estrategia. La operatividad que tiene la táctica y la visión de futuro, de presente, que da la estrategia. Por eso la uno es una visión global que va, insisto, al bosque, y el otro es una visión parcial que da al objetivo específico, que es el árbol. Y el último elemento que tenemos ahí, que es la técnica, ya ¿quién hace la técnica? La técnica la hacen los jugadores. Entonces los jugadores son los que en su ejecución y con su nivel de habilidad y talento desarrollan finalmente la táctica, que es la orden que viene alineada con el ejercicio estratégico. ¿Listos? Ahora, para eso, ¿qué hace la mente del estratega? Estar permanentemente con su equipo, reconocer a su equipo, saber cuáles son las habilidades y destrezas que tiene cada uno. Por eso hacen entrenamientos y entrenamientos y entrenamientos
donde Peckerman en ese momento no le decía, quite de ahí James y venga yo pateo ese tiro libre porque yo sé cómo se hace, sino que lo que hacían era practicar, practicar, practicar y practicar, de tal manera que pudieran desarrollar la habilidad y con esa habilidad alcanzar las metas esperadas. Entonces, fíjense que en ese orden de ideas los tres elementos juegan, pero por eso es tan importante que las personas de las áreas, que las personas comunes y corrientes de a pie entiendan de qué se trata la estrategia, para dónde vamos, qué hay que hacer. Deberían tener clarísimo cuáles son los objetivos y las metas. Algunos gerentes consideran que esas cifras son secretas y que es información clasificada. Y realmente aquí cada miembro del equipo debería saber para qué está pedaleando en el día a día. Y nuevamente, la misión, en este caso, de esos grandes líderes, y si es una organización más grande, de los líderes intermedios, es mantener alineado a todo el mundo y prácticamente remando para el mismo lado. ¿Listos? Entonces, ¿por qué es importante el pensamiento estratégico? Miren esta frase de Víctor Hugo. Dice así: aquel que prepara las cosas que tiene que hacer durante el día y luego se atiene a ese plan, lleva consigo el hilo que le guiará a través del laberinto de una vida ocupada. Pero allí donde no se traza plan alguno, donde la disposición del tiempo se deja exclusivamente en manos del azar, no tarda en reinar el caos. Y bueno, Víctor Hugo vivió hace un tiempo y ya tenía clara el ejercicio. Claro, el ejercicio. Si ustedes lo miran, destaquemos palabras fundamentales. Uno, preparar las cosas. Es decir, el plan es importante. Pero una vez que tienes el plan, el siguiente elemento es atenerse al plan. Y aquí molesto mucho a mis empresarios y a las áreas también, a los jefes de área y demás. Y cuando llego a decirles, venga, cuéntenme, déjenme ver su plan estratégico, me dicen, ay, sí, Jorge, nosotros hicimos una cosa de esas hace como 2 años, déjenme, esperen, miramos. Y se van a la biblioteca y buscan, eso estaba por acá, eso estaba por acá, y ¡tran! Sacan un libro que está lleno de polvo, le hacen y me lo entregan. Entonces les digo, bueno, esa platica se perdió. Porque la idea del plan es que el plan sea la guía de navegación, sea la ruta que realmente guía el día a día. No es un documento para que uno lo ponga en el sistema de gestión de calidad y para que digan, sí, aquí tenemos misión, visión, y como cada día más los sistemas de gestión están pidiendo elementos estratégicos, las empresas consideran que con cumplirle al sistema de gestión ya es suficiente. Y ahí hay una clara diferencia entre una cosa y otra. Una cosa es poner textos definidos claramente, ojalá pueda ser que estén bien hechos, un textos en un sistema de gestión para cuadrar o para llenar un requisito, y otra cosa es hacer un proceso que lidere la organización para definir a su futuro de tal manera que sepa cómo ir y a dónde llegar. Entonces, es importante que entendamos que aquí no solamente hay que hacer la estrategia, sino que hay que hacerla que se vuelva realidad. Y para hacerla que se vuelva realidad necesitamos movilizar a la gente para que la gente de su cotidianidad sean quienes hagan el día a día y trabajen en el día a día para alcanzar las metas y los objetivos previstos. Fíjense que en la parte final de ese texto nos dice, donde no se traza plan alguno, no tarda en llegar el caos. Y quiero decirles que desde la Cámara de Comercio de Bogotá, el 85% de las empresas que hemos encontrado en nuestros sondeos, entre 80 y 85, no hacen el menor asomo de un proceso de planeación estratégica. Cosa que, por un lado, pues es una oportunidad interesante de gestión, pero por otro lado es un factor de preocupación porque creo que necesitamos más espacios de este estilo para sensibilizar a los empresarios, para que entiendan que el futuro no es para dónde va Vicente, para dónde va la gente, para dónde no sé, pero hágale. Es pare un segundo, entienda para dónde va, diseñe ese futuro, créelo y arme la estrategia, o sea, el camino que le va a permitir llegar a donde quiere llegar. Insisto nuevamente, el futuro no es una cosa que es, gran bola mágica, dime dónde voy a estar en 3 años, sino es a dónde quieres llegar, que quede claramente definido. Me devuelvo al presente para validar qué tengo y qué me hace falta. Analizo la brecha entre los dos espacios y armo un plan de trabajo concreto para ver cómo llegar a donde quiero llegar. Entonces, ese pensamiento estratégico lo que hace es darle foco a la gestión. Lo que hace es poder enrutar los recursos, ¿de acuerdo? Entonces, de una vez, pongamos
La siguiente, quiz. ¿Y ese quiz qué es? Ese quiz es, ¿cuáles son los beneficios para una organización? ¿Qué gana una empresa que hace un proceso de planeación estratégica? Entonces, la primera respuesta sería foco. Sería foco para alinear los recursos, para potencializar los recursos y entender que esto funciona casi como el láser. ¿Qué diferencia hay entre un láser y una escopeta de fisto o un tiro de perdigones? El tiro de perdigones, cuando usted lo lanza, es una cosa así más grande, está lleno de pepitas de pólvora, y cuando usted lo dispara, eso hace y le pega todo lo que encuentre. El láser concentra su energía en un punto específico y por eso es tan poderoso, ¿de acuerdo? Y por eso es tan poderoso. Entonces, aquí es fundamental focalizar el norte para que los recursos de la organización, que son escasos, se pongan en donde debieran estar. Y ojo, es la estrategia la que justifica el gasto, no es al revés. Mis empresas usualmente hacen cosas como esta. En estos 25 años lo que hemos encontrado es que sacan una serie de gastos y luego dicen, venga, ¿y cómo justificamos esto? Y entonces se van y definen algún tipo de cosa para que medio se pueda justificar el gasto que hicieron. El ejercicio es al revés. Primero pensamos para dónde vamos y la estrategia debe ser la que dé la justificación del gasto. Entonces, resumidas cuentas, beneficios para la organización, foco, alineación de personas y recursos y obviamente una mayor probabilidad de obtener las metas deseadas por la organización. ¿Listo? Bien. Beneficios entonces para la organización. Miren qué fue lo primero que salió. Fíjense que repetimos un poco el mensaje que me parece muy importante. Lo primero que sale aquí es el norte claro. Fíjense que usted sale a cualquiera a una vía donde haya varios colectivos y entonces estira la mano y le paran 2 o 3 y usted empieza, Tin Marín de Doping, güey, Cucaramaca, Títere fue, ese marrano cochino fue, y se va en esta, eso me lo enseñó mi hija, y se va en este bus y ya se subió al bus, ¿para dónde va? No sé, pero ya me subí. Y si no, pero ¿cómo así? ¿Para dónde va? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el destino? Esto que estoy diciendo aplica claramente también para las personas en su vida laboral, en su vida personal, ¿de acuerdo? ¿Y por qué en su vida personal? Porque necesito que tengamos claro hacia dónde vamos y cómo enrutar no solamente la propia existencia, sino la existencia del grupo familiar, que es lo más cercano que uno tiene de alguna manera en ese instante. Entonces, fíjense que aquí salen 3 estrellas, pero el mensaje es, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la estrella tuya? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el norte al cual quieres llegar? ¿Cuál es el futuro que es deseado? Porque hay futuros, hay muchos. Entonces, cuando yo defino claramente cuál es, inmediatamente, entonces ahora sí van a aparecer otras cosas. Entonces, miren cómo me gusta mucho ese muñeco del PowerPoint que tiene y mira como con alegría y con logro lo que ha hecho. Y el siguiente paso, lo que acaba de salir es ¿qué? El inventario de hábitos. Entonces, ¿qué estoy haciendo actualmente que me permite alcanzar la meta? ¿De acuerdo? ¿Cuál es ese inventario de hábitos? ¿Qué estoy haciendo hoy? Y una vez que yo haga ese inventario de hábitos, entonces voy a estar en la capacidad de construir la ruta que me va a permitir llegar de un lado al otro. Y construir la ruta significa qué debo hacer para llegar allá, que en lenguaje empresarial le llamamos estrategia. Y al fondo, si ustedes miran por debajo de la línea, salió algo muy importante, que son los valores. Entonces es fundamental que clarifiquemos en el ejercicio estratégico cuáles son esos valores. Esos valores que van a permitir que encaminemos la gestión hacia donde queremos llegar. Solamente daría una frase frente al tema y frente a la honestidad o la deshonestidad que estamos viendo hoy en día como una práctica permanente en el ejercicio empresarial. Y es decirles que el dinero mal habido lo paga la familia. Y tengo varios casos en los cuales eso ha sido así, temas muy dolorosos, donde realmente perder el norte por buscar ese futuro hace que rompamos la base del proceso que son los valores organizacionales y personales. Entonces, esto es un enfoque de prospección estratégica y donde la idea es que cambiamos la frase de hay que ver para creer, para decirles hay que creer que es posible para poder ver. Si nosotros no creemos en nosotros mismos, si no creemos en nuestra propia gestión, ¿cómo vamos a poder pensar que los demás van a alcanzarlo? Pero la invitación primero que todo es tramarse uno mismo con su propio proceso estratégico, con sus propias metas y con sus propios sueños, y de esta manera, ahí sí, poder hacer que la organización pueda enrutar su energía y su vitalidad hacia el logro del objetivo. Ok.
Siendo así, entonces, otro quiz. ¿Quién necesita pensar estratégicamente? La respuesta puede ser todos. Quizás cada uno en su nivel de gestión, pero sobre todo los líderes necesitan meter en su cabeza la visión clara de su futuro. Una vez que los líderes la tengan clara, transmitírsela a los demás, pero los demás deberían entender desde su rol cómo le aportan a esa estrategia corporativa. ¿Listos? Bueno. Y revisemos la ruta, que es el último elemento que queríamos trabajar con ustedes. La ruta en la cual, esta es la ruta en la cual nosotros trabajamos nuestro proceso de tutoría en planeación estratégica, insisto, de la Cámara. Fíjense que el primer elemento que está ahí es el estratega efectivo. Entonces, primero nos vamos a la persona, primero nos vamos a la mentalidad de la gerencia o del líder de la organización. Luego nos vamos por el análisis del entorno y del análisis interno, que eso básicamente en lenguaje de planeación es el análisis DOFA. Algunos le han cambiado el nombre y hay herramientas más modernas y lo que usted quiera, pero si quiere hacer algo sencillo, rápido, práctico, trabaje en el DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Es una radiografía de la organización en ese momento específico que nos permite saber cómo estamos hoy. ¿Listo? Luego nos vamos por los enunciados estratégicos. Entonces hablamos de una visión, que hoy también nosotros llamamos proyección. Hablamos de una misión con M de mamá, que llamamos hoy propósito, y con unos valores corporativos que son los pilares y la esencia del accionar de la organización. Esos enunciados estratégicos deben ser alineados, deben estar claros, deben ser sencillos. Por favor, mucho cuidado con las palabras competitividad, productividad, sostenibilidad, porque son términos que son complejos para manejar y que yo dudo que muchas veces doña Gladys, que es la chica o la señora de los tintos, pueda entender qué diablos es eso. Pero la invitación es algo muy sencillo, muy fácil de manejar, corto. En estos enunciados, todo lo que no sume, resta. Entonces son textos corticos, sencillos, fáciles, que realmente puedan tener funcionalidad. Si seguimos en la ruta, nos vamos al elemento diferenciador. ¿Cuál es la ventaja competitiva? Yo le llamo a eso el tumbao del negro, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese tumbao que tienes al caminar que te hace hermosamente diferente de otras organizaciones que hagan lo mismo que tú? Y debe ser claro y palpable para el cliente. Nos vamos a la estructuración del modelo de negocio, entonces, ¿cuál es la manera en que le entra dinero a tu organización? Y con base en eso, como todos, usualmente aquí la metodología que se maneja ya en la operatividad de la consultoría es un método Canvas, con cualquiera de las modalidades que tiene el Canvas o cualquiera de estas, pero herramientas que nos permiten básicamente entender cómo funciona el negocio. Luego nos hablamos de objetivos y metas puntuales, es decir, a dónde quiero llegar. El objetivo para nosotros es el texto y la meta es el número que me permite cuantificar el logro. Y la manera de hacerlo, que es el cómo lo vamos a hacer, que son las estrategias. Entonces, ahí donde cruzamos, de alguna manera, tema de fortalezas y debilidades contra oportunidades y amenazas, y empiezan a salir los análisis de tendencia, toda la información que realizamos del entorno, la información que realizamos del análisis interno, para poder definir cómo vamos a llegar a donde queremos llegar. Si pasan esa franja roja, se dan cuenta que eso está soportado en dos elementos. Uno, la estructura que tiene la organización para cumplirlo. Algunas veces nos ponen unas metas irreales, donde me dicen que quieren aumentar las ventas en un 150%, resulta que no tienen equipo adicional, no tienen recursos para hacerlo, antes hay recorte presupuestal y demás. Entonces uno encuentra que las metas no tienen mucho sentido, porque estructuralmente no hay la estructura que soporte ni la estrategia, ni el objetivo, ni la meta. Y el otro elemento fundamental que tenemos en esa ruta es la cultura, es decir, nada de esto se hace sin gente. Sin el modelo mental que la gente tiene en su cabeza. Sin personas la estrategia no se ejecuta. Entonces el mensaje aquí es cómo alineamos la cultura de la organización para que se sintonice con la manera en la cual la organización quiere que se comporten para alcanzar los objetivos corporativos. Y el último elemento, si ustedes lo miran, todo eso decanta, porque hasta aquí todo es planeación, en la formulación y el monitoreo del plan de acción. Entonces, los pies de la estrategia es el plan de acción. Sin plan de acción, de alguna manera quedamos con unos ejercicios conceptuales muy interesantes, pero necesitamos que se ejecute a través de un plan de acción concreto. Ya el plan de acción no hay que dejarlo muerto, hay que estarlo monitoreando de manera permanente. Por eso en los sistemas de gestión de calidad ponemos un proceso gerencial que se llama monitorear la estrategia o estar pendiente de la estrategia, porque a esto hay que darle vida y hay que tenerlo presente a todo instante en la organización. Con eso que estamos haciendo, revisando el logro de la organización a medida que va pasando el tiempo y poder tomar medidas
correctivas para que se logren los objetivos y las metas deseadas. Esa es la ruta. Si ustedes lo miran, los resultados del plan de acción y el monitoreo vuelven y alimentan las estrategias, vuelven y alimentan el modelo de negocio, vuelven y alimentan otra vez el análisis del entorno, entendiendo que esto es un proceso dinámico, no es un proceso estático. Y en la medida en que el entorno cambie, deberíamos estar validando la estrategia de manera frecuente. Es decir, no es un proceso en el cual uno viene, insisto, se reúne 2 o 3 días, sale un documento, se guarda en la biblioteca y nos volvemos a ver en un año, sino es cómo lo hacemos nuestra guía y nuestra carta de navegación. Ese cambio es importante para que la gestión de la estrategia se dé. Cerraría con nuestro tiempo que se nos va para decirles que somos constructores de una nueva realidad, responsables de dejar un mejor lugar del que nos entregaron, para poder cumplir el sueño de ver a nuestros hijos disfrutando de mejores condiciones de vida que las nuestras. Ese ha sido un sueño que ha motivado estos 25 años de trabajo, poder hacer que, poner un grano de arena, que todos podemos hacer desde nuestra realidad para que cada uno pueda realmente ser un constructor de un nuevo destino. Que si tenemos que esperar 1 o 2 generaciones para que las cosas cambien, creo sinceramente que no. Creo que su papel como líder puede hacer que hoy, en esta tarde, en esta mañana, usted pueda hacer algo para que su entorno cambie. Y cambiando su entorno y su realidad, ya estamos poniendo un grano de arena para que este mundo sea diferente. Nuestra invitación desde Ardila Consultores, precisamente, nuestros procesos de apoyo en capacitación y consultoría, son precisamente llevarlos, guiarlos a que puedan ustedes manejar desde su propia mano y con nuestro acompañamiento los procesos que venimos trabajando en pos del logro de sus metas y de sus sueños. Muchísimas gracias. Angelita, rematamos nuestra sesión y abrimos el espacio para preguntas. Sí, señor. Jorge, muchísimas gracias, de verdad. Vemos muy interesante todo lo que nos transmites de una manera muy sencilla y yo creo que para todos los participantes que están en este momento en nuestro webinar se deja un aprendizaje muy importante y es ¿por qué debemos hacer planeación estratégica? A veces nos preguntamos ¿por qué? Y realmente no es un tema que diga yo voy a trabajar así como en el día a día y ya, sino que realmente debo planear para lograr que las cosas se hagan realidad, para que esos sueños, para que esas metas, para que esos objetivos organizacionales puedan tener un cumplimiento y realmente valga la pena ese día a día que hago en mi trabajo, en mi vida personal. Igualmente es cómo estoy aportando desde mi rol a esa función. Y como decías tú, la importancia que los líderes se empoderen. Si los líderes no están empoderados, si el mismo equipo gerencial no está empoderado, no se cree el cuento de la planeación estratégica, pues difícilmente lo podemos bajar al resto de la organización. Hacerle seguimiento, me pareció supremamente fundamental esa parte de hacer seguimiento. A veces escribimos las cosas y las dejamos, y al año, cuando ya se va a acabar el año, entonces miramos a ver qué fue lo que hicimos. Y realmente no hay esa estrategia. Muchísimas gracias, Jorge, por tu intervención, por tus tips. Y entramos entonces a que nuestros participantes por el chat nos puedan escribir sus preguntas. Por aquí ya tenemos una pregunta. Nos están diciendo, Jorge, ¿cuáles son los principales obstáculos para implementar la estrategia? Ok. Lo que hemos encontrado en la práctica es que esto se hace por cumplir. Digamos que usualmente están obligados por sistemas de gestión en donde les piden unos enunciados estratégicos que hay que poner ahí y entonces digamos que de ese enfoque se hace el ejercicio por cumplir y no se asume un verdadero liderazgo y no se juntan o los líderes de la organización no consideran que sea valioso poder contarle al resto de la organización la cosa. ¿En qué sentido? En que, digamos que ellos la tienen claro, entonces cuando les pregunta para dónde van, dicen, no, yo la tengo clara, pero tenerla clara no es suficiente porque no es una sola persona, como le decía, que lo debe tener claro, sino deben ser todas las personas de la organización las que lo deben tener claro. Entonces, para eso se requiere un proceso que va mucho más allá de solamente que el gerente tenga la misión en su cabeza o el sueño en su cabeza. Ese es un obstáculo muy grande. Y el otro obstáculo muy grande es no darle realmente, no llevarlo a la práctica.
es que si se queda solamente en unos enunciados, si se pasa para biblioteca, si no hay monitoreo de la estrategia, pues no va a pasar absolutamente nada. Y entonces pierde coherencia tanto el ejercicio estratégico como los líderes que la formularon, porque finalmente se vuelve un carretazo que la gente ve pegado en los cuadros o lo ve pegado en las carteleras de la empresa, pero que a la hora del té no se aplica y no funciona. Entonces aquí se requiere un poco de coherencia en los líderes y el principal obstáculo realmente está en la mentalidad y en la manera de ver de los líderes de la organización. Ok, Jorge, muchas gracias. Sí, yo creo que todo está muy centrado en los líderes. Los líderes forman un papel fundamental en todo este proceso. Y tenemos otra pregunta, nos están preguntando cuáles son las responsabilidades fundamentales de los líderes frente a la estrategia, un poco amarrando a lo que estabas diciendo. Ok, yo lo resumiría en tres elementos. Tres elementos. Uno, mostrar el norte. Entonces, el primer elemento es, dígame para dónde vamos. Usted es el dueño del aviso, tiene que decirme para dónde vamos y que a mí me quede claro. Una vez que esté claro para dónde vamos, el siguiente elemento es movilizar, que es movilizar a la gente. Cómo llevar a cada uno de los miembros de la organización hacia ese sueño deseado. Y el tercer elemento que necesitamos ahí es hacer que las cosas sucedan. Entonces necesito líderes que se comprometan a estar nuevamente monitoreando la estrategia, acompañando al equipo, brindando los recursos, generando el apoyo para poder que eso que se definió realmente se vuelva realidad. Entonces, dar el norte, movilizar a la gente y hacer que las cosas sucedan. Eso sería la respuesta. Ok, perfecto. Muchas gracias, Jorge. Nos tienen una última pregunta, en la que tenemos aquí, nos están diciendo, y creo que es una pregunta bien interesante, Jorge, porque en este momento estamos en todo el tema lo escuchamos todo el tiempo, tanto lo que es la era digital como es todo el tema de la innovación, ¿sí? Sí. Todo el tiempo estamos hablando hay que innovar, y a veces ni sabemos qué es innovar. Entonces, una de las preguntas que nos están haciendo es, ¿qué tan importante es la innovación dentro de planeación estratégica? Porque a veces pensamos que innovar es salirnos de la caja y de pronto nos complicamos y tú al principio decías hacer las cosas sencillas y prácticas, que realmente todo el mundo las entienda. Entonces nos están preguntando qué tan importante es la innovación dentro de la planeación estratégica. Ok. Digamos que el mensaje sería, lo voy a resumir como en esta frase, las estrategias que te han traído hasta tu presente puede que no sean las que te lleven a tu futuro. Entonces eso significa que tenemos que inyectarle elementos diferenciadores y de mejoramiento para que la cosa funcione. Ahora, aquí hay que recordar dos temas con la innovación. Una cosa es la innovación incremental o la innovación que poco a poco tiene los mejoramientos pequeños que se van dando en la organización, va muy de la mano con el proceso de mejora continua, con esa filosofía de mejora continua, y es estar revisando qué podemos hacer, ir haciendo esos pequeños cambiecillos que nos van llevando a nuevas maneras de hacer las cosas. Y la otra es la innovación disruptiva, que es completamente ya, digamos, drástica, dramática, que es un cambio diametral en la manera de hacer las cosas, y que también es importante y puede que llegue un momento en donde realmente hay que repensar la organización, llega un momento en donde hay que pensar las cosas nuevamente de cero, y la innovación se vuelve un elemento fundamental. Hoy por hoy es una variable que deberíamos, así como tenemos hoy gerentes de mercadeo digital, deberíamos tener un gerente de innovación de manera permanente. Alguien en la organización que esté rastreando el entorno y se esté alimentando de las tendencias, de las nuevas cosas que están sucediendo en los desarrollos tecnológicos, para que con eso mire cómo puede hacer cambios en la organización. Entonces, casi que si la organización no es muy grande, pues esta responsabilidad le termina quedando, como siempre, en los hombros de la gerencia. Y es que para eso necesito que la gerencia tenga el tiempo de ir a conocer el mundo. Cuando digo eso es ferias, participación en eventos, es tiempo para mirar publicaciones, es tiempo para estar en internet mirando la competencia o mirando prácticas interesantes, mejores prácticas, y estar realimentando la organización y dejar, por eso también requiere que alguien bata el arequipe, que alguien haga la operatividad, para que la gerencia tenga el tiempo suficiente para mirar hacia afuera, traer prácticas, y no necesariamente para estar revisando el trabajo a todos, donde el trabajo cotidiano entonces se vuelve más costoso y se lo come la operatividad diaria. Y nadie piensa hacia dónde vamos y qué podemos hacer. Entonces, un papel fundamental, o la respuesta es fundamental, y la segunda es cabeza nuevamente de la gerencia. Y ojalá que si la organización es más grande, tengamos estructuralmente a alguien que pueda estar dedicado al tema y nos pueda soportar la compañía de esa manera.
Ok, Jorge. Entonces, definitivamente la innovación es indispensable dentro de una planeación estratégica, porque incluso parte de lo que hablabas al principio, de entender ese análisis DOFA, cuáles son mis debilidades, oportunidades y amenazas, y eso va muy relacionado con el entorno. Qué hay en el mercado, qué hay en el contexto que yo debo llevarlo para que mi planeación estratégica sea exitosa? Agradecemos a todos el haber participado en este webinar. Esperamos de verdad haya o esté aportando un granito de arena a esa gestión corporativa de cada uno de ustedes en su rol de trabajo, en su rol personal. Agradecemos a todos, ahí están nuestros datos, está nuestra página web que la pueden visitar en cualquier momento, nuestros correos, nuestros teléfonos, estamos al servicio de ustedes. Si tienen alguna pregunta por fuera que les interese, nos pueden escribir a nuestros correos. Quienes tienen nuestros celulares, pues estos son nuestros mismos números de WhatsApp, y desde Ardila Consultores estamos para apoyarlos en lo que necesiten. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día